Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas, Y yo soy Lolber Romero y te damos la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo. para estar más cerca de ti. Esto es Viti Viti Talks. Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En este episodio tenemos como invitado a Óscar Adrián. Él es embajador de la Fundación Mexicana de Vitiligo y es un gran colaborador en proyectos como Proyecto Vitiligo, en sus exposiciones de fotos y por ahí en algunas otras cositas también. Óscar Adrián ha tenido varios años viviendo ya con vitiligo y nos va a contar un poquito de su historia como para ir comprendiendo y entrando en el tema del que vamos a hablar hoy. Óscar nos va a ayudar a romper el silencio, ese silencio el que muchas veces viven los hombres y que no es que no estén viviendo el vitiligo, no es que no les afecte, es que pocas veces o casi nunca se expresa. ¿Qué pasa por dentro de un hombre cuando su piel cambia y nadie le enseñó a hablar de lo que siente? Híjole, de esto vamos a hablar hoy. Oscar, pues muchísimas gracias por abrirte a esta conversación. ¿Sabes qué? Una conversación súper necesaria. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, hola, el Bienvenido. gusto es totalmente mío. Y sí, este tema es muy interesante. Sí, Oscar, me decías que es un tema muy interesante y concuerdo contigo, pero sabes que también yo creo que en este espacio hablamos mucho como de, es una invitación a la empatía, ¿sabes? Por ejemplo, yo como familiar de alguien con vitiligo estoy intentando vivir de manera más cercana la empatía y el tratar de entender realmente cómo vive alguien con vitiligo para poder ser mejor compañera. Y contigo como hombre, pues es imposible poder sentir y poder ver el mundo como tú. Entonces, el hecho de que tú abras que te abras a compartirnos tu historia, que te abras a compartirnos tu manera de vivirlo, que te abras a compartirnos cómo como hombre hay muchos pesos, mucha carga cultural y social atrás, creo que realmente es súper importante poner sobre la mesa temas como este. Entonces, como te decía, gracias por estar aquí y yo creo que para comenzar sería muy importante que nos hables un poquito de ti, conocer un poco de tu historia y a partir de ahí podernos ir a estos temas un poco más sobre cómo lo viven los hombres. Entonces, si me ayudas a posicionarnos en el momento en el que tú recibiste, en el que te das cuenta de que tenías una manchita, en el que recibes el diagnóstico, ¿cómo fue para ti recibirlo y qué pasaba en tu vida en ese momento? Fíjate que el capítulo de hoy va muy de la mano con por qué se me detona, ¿no? Yo creo Ok. que vengo de esta generación que era más complicado. Creo que hoy se vuelve un poquito más sencillo expresarte. No creo que es mucho más abierto, pero en una generación entre los noventas y 2000 creo que era más fuerte esta parte de ser hombre, ¿no? De no poderte expresar, de no llorar, de ser fuerte y de estar siempre proveedor, ¿no? Yo me caso muy joven, me caso a los 20 años. Ujú. Entonces, Chiquito. pues en este mismo idea de yo no puedo estar débil, yo tengo una familia, tengo que ser proveedor y demás. Entonces, en esta misma crisis, pues, un joven de 22 años, con un hijo, con una esposa, con una familia que mantener, pues obviamente se le complica, ¿no? Pero a mí las manchitas, cuando me empiezan a salir, pues dije, híjole, yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo dije, china, esta es una enfermedad, ¿no? Entonces entré en esta crisis y obviamente una crisis de seguridad, en la Ujú. cual, pues obviamente lo primero que hice ya cuando empecé a entender un poquito la enfermedad, digo, lo que se ha hablado en muchos capítulos, pero en esta parte de, pues sí o sea, me estoy sintiendo mal, tengo mucha inseguridad, pero no lo puedo demostrar. ¿No? Tengo que mantenerme firme y yo decirle a todo el mundo, no, esto a mí no me afecta, esto a mí, y todo lo contrario, ¿no? En realidad yo por dentro pues estoy inseguro, tengo miedos, tengo frustración,
y obviamente se empiezan a manchar y llegan inseguridades de, pues ahora mi mujer me va a dejar, ¿no? No, ya no le voy a gustar, ¿no? Y todo este tipo de cosas que creo que fue muy importante. Entonces, poco a poco empezar a sensibilizarme, ¿no? O sea, de Ujú. decir, pues sí, sí me está doliendo, sí me está sufriendo. Lo digo fácil, pero pasar de un lugar a otro, yo creo que fueron 10 años de diferencia, ¿no? Esa crisis, empezar a terapia y muchas cosas en las cuales dije, claro, pues sí, o sea, y me tardó fácil 10 años poder decir, pues la neta es que sí, me duele. La verdad es de que sí me siento bien mal por estas manchas. O sea, la verdad es de que todo el mundo, se te ve muy padre, yo te noto muy seguro y pues tienes que fingir Ujú. ser, estar bien cuando realmente no lo estás, ¿no? El estrés te Híjole, va Oscar, ganando. hablas de aquí como muchas partes importantes, hablas de la edad, ¿no? Una edad donde pues estabas muy chiquito cuando te casaste y entonces entiendo que llega el vitiligo ya casado y ya con un hijo a los Sí, es correcto. 22. Entonces, el hecho de que llegue esto y que estés acompañado, estés en familia, pero que estés en una etapa de maduración y te he escuchado decir tenía que, tener que, o sea, como una imposición, como si el rol en el que culturalmente están impuestos es el tener que proveer, el tener que sostener una familia, el tener que ser fuerte y el tener que estar acompañado, pero vivir en soledad lo que te pasa. Y eso suena muy pesado. Y, y también hablaste como de, me tardé 10 años en ver, en ver realmente que sí me estaba pasando algo. En todo este trayectito, hijo, pues es que yo creo que hay mucho que desdoblar. O sea, ¿cuándo tú pudiste darte la oportunidad de decir, me estoy haciendo el fuerte, pero me estoy sintiendo mal? O sea, ¿en qué momento tú reflexionabas en las noches, te buscabas algún momentito? O sea, ¿cómo fue esta oleada para llegar a tener conciencia? Y mencionas, fui a terapia. En qué momento va pasando esto? ¿Cuándo sentiste que lo que te pasaba estaba teniendo como este peso significativo y tomaste conciencia de decir, híjole, esto es mucho? Pues yo creo que siempre lo fui sintiendo, ¿no? Yo creo que más bien se fue cada vez siendo más grande y por fortuna me acerqué, llegó una etapa, pues llegaron otros hijos, yo tengo 3 hijos. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy preparado, digo, ¿me puedes dar cuenta? Dije, yo no estoy preparado emocionalmente para tener una familia. Entonces sí, sí me empecé a acercar, yo sí lo hice muy conscientemente a diferentes grupos, terapias, coaching, diferentes talleres de pareja, ¿no? Creo que fue un trabajo familiar, como yo lo veo, en el cual ya cuando hago esa introspección me doy cuenta, digo, pues, ¿por qué estaba tan enojado? Porque es parte de, o sea, lo tienes que sacar de Ujú. alguna manera. Entonces, ¿cómo lo sacas esto? Pues obviamente lo empiezas a expresar con pues, enojo, ¿no? Depresión, eh, hasta inclusive violencia, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Nunca he sido tan violento, pero sí lo empiezas de alguna manera va saliendo. Digo, por Sí. fortuna lo pude trabajar. Yo creo que fue pues, muy de la mano porque también te lleva obviamente, a la cuestión familiar, ¿no? A la cuestión de pareja, ¿no? Tener problemas con tu familia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ya cuando logré de alguna manera esta parte de pareja, cuando volteo para atrás es cuando veo cuánto tiempo sufrí, cuánto tiempo me reprimí, cuánto tiempo tuve que aceptar simplemente, de hecho es tan sencillo como decir, pues sí me duele, ¿no? Porque la gente pues, no ve lo que hemos platicado en muchos podcasts, ¿no? La gente no ve lo que estás viviendo. Nos dice, pues yo lo veo normal, ¿no? Yo lo veo contento, yo lo veo, etcétera, pero realmente a ti sí te está afectando, ¿no? Y Ujú. hasta que llego a estos grupos de apoyo, que sí fue una necesidad para mí de encontrar más personas. Pues ahí es donde entra un poquito antes de la fundación, que la fundación ya es donde se concreta. Pero en Ujú. mi caso, ya llegar a una fundación, pues ya llegar a alguien profesional y ya llegar a toda una estructura.
pero al principio pues era una o dos personas, ¿no? Entonces ahí es donde me fui dando cuenta de todo el proceso, ¿no? Creo que ahorita la fundación es un vínculo que le puede ayudar a muchas personas, a muchos hombres, hablando ahorita de hombres, de que puedan entrar un poquito más directos, ¿no? Que no sufran hasta cierto punto, y sí tengo que reconocer lo que yo sufrí, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es importante, pero esta parte de rol me costó mucho trabajo poder llegar ahí. O sea, sí fue un trabajo muy grande para mí. Y ahorita, por ejemplo, pues hacemos de pronto estas convivencias o algunas, yo les apoyo un poco con publicidad, porque creo que es una forma de ayudar, ¿no? De dar cierta Ujú. calidad, ¿no? De decir que pase más rápido esto que yo tardé tanto en pasar. Y lo platicaba también con LOL, de también porque hay tan pocos hombres en la fundación. O sea, llegan, pero no se integran a las actividades, no se... Creo que sigue habiendo muchos, muchas mujeres, muchos niños, ¿no? Afortunadamente, que se empiezan a acercar, inclusive Cierto, jóvenes, que lo ven normal. cierto, cierto. Fíjate, Oscar, escuchándote hablas como de lo, de lo complejo que fue para ti atravesar un proceso grande, pero yo veo algo, pediste ayuda. Y ese es un puntito muy importante, porque a lo mejor, hablando del contexto cultural, hablando de la carga social, hablando del deber ser y de los permisos que tienen los hombres, como tú lo mencionabas, a lo mejor yo lo canalizaba de manera violenta. ¿Por qué estoy tan enojado? Sin saber tal vez de momento por qué no sabías de qué otra manera tenías permiso de expresar esa emoción o por qué de otra manera en ti esa era la manera de poder expresar que en tu mundo interno estaba pasando demasiado. Y yo creo que si hablamos un poco de esta mochilita, de los roles que nos ponen, los permisos a las mujeres, se nos dan permiso a lo mejor de ser más vulnerables, de expresar, de la fragilidad. Incluso si ves a una mujer llorando, te genera, ¿qué te genera? Como ternura, como ganas de ayudar, como, como, ¿qué hago por ti? Te quiero escuchar. Dime tú si en tu generación, si como a ti te tocó vivirlo, ver en la calle a un hombre llorando, qué tan común y qué, qué emoción generaba voltear a ver a alguien, porque es que no era común. Y entonces no había representación, y no la hay todavía, tanta como quisiéramos, de poder expresar de manera correcta una emoción. La tristeza se llora, la tristeza se habla, se vive en una red de apoyo. Y tú hiciste algo al encontrar que tal vez te estabas sintiendo enojado, al encontrar que tu proceso ya estaba afectando otras esferas de tu vida, como tu matrimonio, tu pareja, tu estado de ánimo, el no poder encontrar esto que estabas sintiendo y canalizando de manera pues más natural, buscar ayuda. Y entonces también aquí, qué importante es eh, abrir esta posibilidad para quien se pregunte, es que ni siquiera sé qué hacer, ¿no? O sea, como hombre, yo ya sí entiendo la mochila que traigo cargando. O sea, sí entiendo que a quién le digo. O sea, si yo tengo que, entre comillas, para quien nos escuche y no esté viendo, tengo que, entre comillas, ¿qué? Tengo que ser el fuerte, tengo que ser el responsable, tengo que salir rápido y no tardarme. O sea, y lo digo como pregunta, Claro, es que justo, ¿tengo que? es que justo, de hecho, es ese como que el punto, ¿no? Y también lo platicaba, ¿no? Que muchas veces, y ese fue también el punto, ¿no? Que yo mismo me cerraba a recibir ayuda. O sea, oye, pero sí, ¿estás bien? O sea, mi esposa, por ejemplo, no, o sea, no, yo estoy bien, esto se me va a quitar, yo estoy en tratamiento, ya vi que se quita, ¿no? O sea, esto, inclusive un periodo muy largo de aceptación de esa ayuda. Realmente cuando yo ya empiezo a Ya. pedir ayuda y por diferentes circunstancias, no nada más por vitiligo, pero la ayuda estaba ahí. Pero realmente, y creo que este podcast es importante por eso, si alguien lo pudiera ver, decir, pues pide ayuda. O sea, pídela y en verdad está al Oye, alcance pero de la mano. ahora que estás diciendo esto, ¿crees que como hombre es fácil no solo pedir ayuda, sino dejarse ser ayudado?
Porque a lo mejor, no sé, en ese momento tu pareja veía y decía, híjole, se me hace que, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo me acerco? ¿Necesitas algo? Y es, no, 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 no. Gracias, estoy bien. No, rápido, salgo de esto, no estoy bien. Justo, Como hombre totalmente. es fácil. No, 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 al contrario, ese fue muy, muy difícil, de hecho, porque justo, o sea, era yo no tengo nada, yo estoy bien, esto no me afecta, esto, o sea, yo lo subestimaba, ¿no? Y esa era mi forma de evadirlo o de no reconocerlo. Esa era la forma, pero realmente sí requería, o sea, sí, es esa misma, entraba ese mismo conflicto del hombre, ¿cómo yo voy a decir que me está doliendo? O sea, tengo a mis hijos, ¿cómo yo voy a estar, inclusive en algún tiempo también fue, pues, ¿cómo voy a gastar dinero yo en ir a tratamientos? ¿No? Mm, O sea, como si no me lo mereciera, ¿no? Entonces, no, pues no, ujú. o sea, tengo Para derecho, eso no, para eso porque tengo no, muchas responsabilidades, porque para exactamente, esto sí. Híjole. exactamente. Después ya de que Sí, pasa esta tú. etapa, ya por fin ya es cuando digo, pues sí me merezco un tratamiento, ¿no? Pero sí fue esos 10 años realmente, hasta que digo, Ujú. pues sí me lo merezco, ¿qué tiene? O sea, sí hay tratamientos. No, y Si ahí tú pudieras darle voz al Oscar que no pudo hablar, porque no se lo permitió, por el estigma social, porque no estabas listo, porque no sabías cómo. Si tú pudieras darle voz al Oscar de aquel momento, ¿qué diría en este momento? Con su esposa que le dice, ¿cómo estás? no, yo creo que, no, yo evidentemente lo hice después, pero no, pues oye, y yo creo que este podcast es parte de eso, fíjate, de decir, pues sí me dolía, o sea, sí me Sí, me dolía. dolía, sí lo estaba sufriendo, sí estaba confundido, y creo que al final del día si me hubiera abierto antes, hubiera sido más Ujú, fácil. O sea, creo que me golpeé mucho sin necesidad. Y para ujú. mí ese podcast es eso, no te tienes por qué doler. Creo que cuando lo aceptas, lo lloras y lo reconoces, pues lo pasas más rápido, ¿no? Pero en quererlo cerrar, el quererlo aceptar, el quererlo afrontar, porque hay que afrontar esta situación, me hizo mucho tiempo de sufrimiento en soledad. Mm. Entonces Es creo que, que ahorita ¿sabes qué? El, me pro- diría eso justamente. el proceso de entrarle a ver qué hay allá adentro y cómo se siente, que sí es muy individual, pues es el mismo. Solo que a veces da tanto miedo asomarse a ver qué hay ahí adentro, a ver qué más se va a sentir. Si aquí ya se siente la soledad, si en este momento ya siento el bloqueo, si en este momento ya me está costando trabajo, asomarme y quererle entrar es también como de estar listo. Entonces, como que siento que no hay un tiempo adecuado, ni es decir, más rápido o más lento. Híjole, pero sí hay a veces estos espacios que clarifican que pues hay que entrarle al proceso y que cuando uno le entra a lo mejor tampoco va a estar fácil y a lo mejor atravesarlo tiene su chiste, pero la luz al final del túnel sí está ahí y es lo que tú nos estás contando ahora. Oye, Oscar, y en tu experiencia con otros hombres de la comunidad, porque hablabas, es que yo veía que cuando platicábamos con LOL, parte de este equipo de BTTalks, yo veía pues sí, que a la comunidad se acercan otros hombres, pero tal vez no se quedan tanto, entran y salen, como que se asoman a ver si sí o si no, como que no hablan tanto. Y tú ya nos irás contando, pero así como rapidito para entrar en este tema, ¿cómo es para ti el haber convivido con otros hombres después de que tú eh, pediste ayuda, viviste tu proceso? Y que hoy puedes hablar en retrospectiva y decir, híjole, ya puedo mirarlo, ya puedo nombrarlo y ya puedo decir que sí duele. Entonces, en estos hombres que en los que tú has convivido, ¿cómo ves? ¿Qué crees que sucede? Pues justo yo creo que lo que comentabas, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil entrarle, como dices, se van asomando de a poquito. Y sí son mucho menos, ¿no? Son mucho menos, y no porque haya menos en número, sino porque son pocos los que se quieren acercar. Sí, creo que este tipo de espacios, por ejemplo, te ayudan un poco, ¿no? O es un poco decirles, pues sí te puedes acercar, ¿no? Acércate. Ahora yo, por ejemplo, ya acepto el sufrimiento que se tuvo, pero yo ahorita ya pude ver, o sea, yo ahorita ya disfruto mi vitiligo. Ya Ok. tengo varios años, duré también otros, llevo casi 20,
ok, yo que 20 años con vitíligo, duré a lo mejor unos 5 años, yo creo, en tratamientos, hasta que también me cansé del tratamiento. Y ya ahorita, por ejemplo, conocer a más hombres, a más diferentes contextos de personas con vitiligo, hombres y mujeres, pues yo ahorita yo ya disfruto, ya puedo decir, sufrí mi vitiligo, pero ahorita ya puedo decir, disfruto mi vitiligo. O sea, ya me gusta, ya lo presumo, ya he aprendido a canalizarlo, inclusive hasta positivamente. No es ¿Cómo fácil. es eso? ¿Cómo es Sí, a eso? lo ¿Cómo se mejor, cambia? por ejemplo, en algunos talleres que tomé en algún momento de imagen pública, dices, pues es que es una diferenciador. La gente te va a identificar por las manchitas. Ujú, Le vas a poder sacar. Yo creo que ya me ha dado muchas cosas, muchos clientes, muchas personas que ya me ven bien y ya, o sea, ya no, ya lo podía canalizar y llamar la atención, porque al final de cuentas, con vitiligo llamas la atención de las ujú, personas, quieras o no. O sea, vas a entrar a la sala y te van a voltear a ver. Entonces, si te ven seguro, contento, dices, pues me están volteando a ver, obviamente, o sea, es su curiosidad, ¿no? No siempre es negativo, simplemente es curiosidad muchas veces de las personas. Pues si ya te voltearon a ver, pues háblales, ¿no? O sea, si es un cliente, pues preséntate. Si es una ujú. pareja, pues acércate. O sea, creo que a partir de ahí puedes llamar la atención. Creo que sí se puede canalizar de forma positiva. No se diga modelos, no se diga, o sea, creo que podría canalizarse de otra manera. Y esta es parte también, al menos de mi objetivo, de hacerlo, de resignificarlo, ¿no? Darle un resignificado diferente. Después de que, pues ya me pasó esto, pero a partir Ujú. de ahora no tengo por qué seguirlo sufriendo. Y ahorita yo lo disfruto, yo he disfrutado muchísimo los procesos, las fotos de los proyectos, las convivencias. En realidad ya tenemos amigos en varios estados, ¿no? Pues creo que ya disfruto el vitiligo. Hace poco fuimos a una conferencia que se dio en el Estado de México y me di la oportunidad de poder ir a las pláticas, ¿no? Hace un mes más o menos. Ujú. Fuimos pues, realmente unas niñas al Estado de México a darles unas pláticas. Y, pues, qué maravilloso de pronto darte estos espacios, pues de conocer a más personas, ¿no? Entonces yo hoy ya disfruto mi vitiligo. Entonces lo que sí puedo decirle a las personas es, pues, sí, éntrale y también disfrútalo. Pero creo que el convivir con más personas fue para mí la clave. Ok, cuéntame más. El poder convivir con más personas con vitiligo, con más hombres con vitiligo, el saber que no era el único, porque pues en cantidad son pocas, somos pocos los que tienen vitiligo, ¿no? Entonces dije, pues no, no está tan mal como yo pensaba. Hay más Ok. personas que están pasando. Obviamente, el escuchar experiencias, creo que te da muchísimo inspiración, ¿no? Te ¿En da, qué momento, cuéntame en qué momento de tu proceso te tocó convivir con alguien más? ¿Qué estaba pasando en tu proceso de adaptación a vivir con vitiligo? ¿Ya habías ido a terapia? ¿Ya habías aprendido a canalizar? ¿Ya habías ido a algún taller donde te prestaron esa visión? Una mirada externa que te dice, oye, este es tu diferenciador, pero ¿de qué me estás hablando? Alguien te dijo, utilízalo a tu favor. Y entonces este cambio de perspectiva que a veces nos prestan en el momento indicado. Y te hice esta pregunta de en qué parte de tu proceso, porque suena como película, como serie de Netflix que te avientas, ay no, qué flojera ver el capítulo uno, 2 y 3, me salto al final. Y el final está padrísimo porque lo disfruto y es mi diferenciador y voy a dar una charla y te invito a hacerlo y qué padre, ¿no? Ah, termina bien, termina feliz. Pero ¿qué tal que en el capítulo uno, 2 y 3 viene lo rudo? Y entonces esa es la parte súper compleja porque para que un hombre se atreva a pasar todo este proceso y esté listo en el momento exacto para recibir esa mirada externa que le diga, ¿qué tal que lo usas a tu favor? ¿Qué tal que te presto mi mirada para que te veas como yo te veo? ¿Qué tal que hay otra perspectiva, no solamente la que estás viviendo en el mundo interno? ¿Estás listo para tomarla? Y creo que esa es una pregunta clave. ¿En qué momento de tu proceso estás? O sea, esta es una pregunta clave como para la comunidad. ¿En qué momento, pregúntate, en qué momento de tu proceso estás para ver si estás listo?
porque se vale voltearte a ver y posicionarte en el lugar en el que estés para ver qué te toca atravesar. Nos hablaste de la parte dura, del capítulo 1 y 2, y luego te saltaste al final. Pero esto, Oscar, tiene su chiste, y tiene su chiste porque está una semillita impuesta de muchísimas cosas, de miradas externas que nos prestaron, de roles que nos dijeron que tenía que ser así, que a la mujer se le permite, que al hombre no, que el hombre hace esto. Y entonces, ¿cómo utilizamos esta mirada externa hoy aquí para cambiar el paradigma poco a poquito? ¿Cómo? ¿Cómo se Sí, te ocurre poderle decir así a un compañero, a alguien y decirle, híjole, sé que es bien difícil y completa la frase? híjole. Pues sí, justo, es que sí ha sido justo el proceso, es que ahora creo que es más fácil, ¿sabes? Ahora Ujú, creo que ya hay más, por ejemplo, grupos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? La verdad es de que, ahora sí que en mis tiempos, ya me siento abuelito, pues no había grupos, no había redes sociales, no había nada. Inclusive yo me traté de acercar a personas con vitiligo y fui rechazado por personas con vitiligo. ujú, Así de, oye, yo veía a alguien y, oye, a ver, ven en el supermercado, no, yo también tengo. Y así que quítate, ¿no? O sea, ujú, sentí el rechazo inclusive de hombres, ¿no? ujú. De mujeres con vitiligo en su momento. Entonces, Solo había hoy creo que apertura como para hablarlo. Y hoy tienes razón, hoy hay muchas más herramientas, hoy hay mucha más apertura, hoy hay modelos, hoy hay representación y eso ha cambiado. eso ha cambiado. Pero evidentemente el dolor, por ejemplo, de las personas, de los chicos nuevos, hablando mucho de hombres el día de hoy, Ujú, pues obviamente eso ellos van a seguir pasando, ¿no? Y creo que si hay pues, más herramientas, más grupos, más rápido puedes pasar, ¿no? Ese duelo y más rápido. Ahora sí que entre más rápido, y esa es para mí la recomendación, entre más rápido te metas, más rápido vas a salir, ¿no? Y tú eliges cuánto tiempo te vas a quedar en, pues en ese periodo de duelo, ¿no? Tú eliges, ujú, porque en realidad es tu elección, es tu elección y a veces caemos en este victimismo que a veces también hasta nos gusta, ¿no? Somos un poquito, bueno, creo que muchos, al menos yo creo que sí soy un tanto, ujú. eh, masoquista en ese sentido. Entonces, creo que sí tardé mucho tiempo. Yo siento que sí tardé mucho tiempo en aceptarlo. Entonces, para mí la recomendación sería, para los nuevos chicos es, métete rápido para que salgas rápido. Métete, asómate y échate el clavado. Exacto, vete a fondo y conoce gente, ¿no? Esa sería mi recomendación como hombre, ¿no? Cierto. Y espero poder, sobre todo con los chavos, con los jóvenes, espero de alguna manera apoyar, ¿no? Yo creo que si apoyas a una o dos personas, se siente muy gratificante, o al menos yo ya me siento muy gratificante, ¿no? Ver a Sí, alguien hoy que le ayudas, porque sé que le estás ayudando. te veo con una sonrisa y te veo desde un lugar distinto a como comenzamos esta charla, pero si hoy alguien está escuchando y dice, ay, suena bien fácil, si alguien dice, híjole, hoy con lo que Oscar está diciendo, creo que sí me está pasando algo, creo que no es cierto que no me afecta, creo que sí me está pasando algo. Si alguien está escuchando eso, ¿qué le dirías? Desde ese lugar, recuerda cuando tú llegó el día que dijiste, ¿para qué me hago? Sí me afecta. Sí, justo acabas de dar las palabras, eso, ¿no? Pues no te hagas, ¿no? No te hagas, sí te duele, reconócelo, sí te duele, y trasciéndelo. O sea, es justo lo que decía, ¿qué les diría? Métete, súfrelo, disfrútalo y acéptalo. Eso. Acéptalo y al final creo que puede ser más gratificante. El día de hoy yo puedo decir, lo he dicho muchas veces, a mí el vitiligo me ha dado muchísimas cosas, creo que más de las que me ha llevado por caminos, porque me metió a yoga, a una forma de relajarme, me metió Mm, a cualquier infinidad. Yo creo que fue mi maestro hacer deporte, ¿no? Me metió muchísimo, con maratones de hace muchos años. Pero yo creo que si no me hubiera dado vitiligo, para mí fue el punto de decir, porque algo vas por mal, o sea, algo estás haciendo mal. O sea, tu estrés
te está afectando y te va a llevar a, o sea, yo cuando me dio, yo dije, este súper chavo, me voy a infartar, ¿no? Y tengo toda una familia, ¿no? Dije, algo estoy haciendo mal. Y para mí, te digo, fue un parteaguas de, sí, cambié radical, empecé a dedicar tiempo a mí, empecé a conocerme, y para mí fue mi gran maestro, y es mi gran maestro el vitiligo. Entonces, pero sí es muy difícil al principio, sí lo es, sí es muy complicado, y pues, ¿qué les digo eso? Métete, acéptalo, conócelo y disfrútalo. Hemos hablado un poquito como de los permisos que culturalmente y socialmente se tienen, y tú hablaste que el permiso que te tocó experimentar y atravesar era mediante el enojo, mediante esta ira contenida que no sabías cómo canalizar todo eso interno. Pero acabas de decir algo importante y por ahí yo también vi que te gusta mucho correr. Y me acabas de decir, a mí el vitiligo me metió en mundos de superación personal, a cursos, talleres, a conocer y contactar con otras personas, a carreras, maratones, a canalizarlo. Entonces, la realidad de las cosas es que sí, tal vez emocionalmente, pues fue por el enojo, pero también hay muchísimos más recursos para poder canalizar todo eso que te está pasando. Porque, a ver, si no estás listo para usar tu voz todavía, está bien. Pero y entonces, ¿de qué otras maneras puedes encontrar este caminito para canalizarlo, para desahogar toda esa energía interna que no sabes cómo acomodar? Pues cúrrelo, cántalo, báilalo, píntalo. O sea, como siento que hay muchísimas maneras y llegará el momento en el que tal vez como hoy estemos tú y yo charlando, acordándose de que el proceso fue duro, pero que también se resignificó. Entonces, platícame de cómo ha sido para ti integrar como el ejercicio en tu vida y cómo terminas una carrera, cómo la inicias y cómo la terminas. Sí, justo, ¿no? Inclusive la alimentación. Yo sí empecé a buscar Eso, diferentes factores, porque el vitiligo también tiene mucho, mucho en algún momento experimenté hasta veganismo y cosas de ese tipo, sí lo empecé a experimentar, entonces me ha llevado a ese tipo de lugares, pero sí, definitivamente creo que para mí el ejercicio fue sacar el estrés ahí, y ujú, obviamente te ayuda el correr, te ayuda muchísimo, este, y creo que sí es muy importante. Bueno, es que yo diría que cualquier ser humano, ¿no? Para mí yo creo que cualquier ser humano requiere hacer un deporte, ¿no? Yo sé que muchas veces no tienen tiempo, pero para mí es totalmente vital, tienes que sacarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo también por eso tanta violencia, ¿no? Tantos hombres que no tienen cómo sacar esa parte y que ahora ya está más reprimido, ¿no? Porque ya la violencia, o sea, y que es parte de la masculinidad, ¿no? Pero sí, inadecuada. Es claro, parte de la adecuada, ¿no? masculinidad porque se les dice, entre comillas, pero es inadecuado. Sí, totalmente, ¿no? Ah, La agresividad está mal, pero sí requiere sacarlo de alguna manera. Yo creo que sí, sí, un deporte es vital. Entonces, yo creo que para mí me ha ayudado. Yo nada más no corro 2 semanas y estoy vuelto loco, ¿no? Y la gente que me conoce ya sabe que ando de malas, ¿no? a correr. Sí, bueno, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? La yoga también me metí mucho en yoga. Cuéntame, entonces, regresemos al momento donde ya contactas en grupos de apoyo con otras personas y eso cómo reflejó en ti mira, qué bien estar con alguien como yo, donde me identifico y donde me siento como va, aquí sí bajo las defensas, aquí sí, Sí, justo, sí, ¿no? háblame de eso. Pero para mí, todavía hasta la fecha, ¿no? Para mí, ver a más personas como te digo es sentirme identificado, ¿no? Sentir a alguien que siente lo mismo que yo, porque, pues digo, ya en algún momento, pues, siempre sentí el apoyo de mi pareja, ¿no? De mi esposa, de mis hijos, ¿no? De mi mamá en su momento. Entonces, siempre sentí el apoyo. Que no lo aceptaba era diferente porque pues, no sientes la misma empatía, ¿no? O sea, lo dicen porque me quieren, pero la verdad yo me veo Ujú. bien feo, ¿no? O sea, diciendo, no, si te ves muy bien con tus manchitas, no es cierto, ¿no? Entonces sientes que lo hacen por compasión, ¿no? Y no Mm. tanto porque en realidad lo vean bien o mal, ¿no? Entonces, conocer a personas para mí fue mágico, o sea, desde el día uno, ¿no? Y la convivencia, y vi la transformación, y he visto la transformación de muchas personas que llegan, se acercan de repente y como que están muy tímidos
y poco a poco empiezo a ver esa transformación. Para mí es muy, muy importante que las personas con vitiligo convivan con más personas. Para mí es como un Alcohólicos Anónimos, o sea, para mí, porque la única forma en la que vas a encontrar empatía es con alguien que está viviendo lo mismo que tú. Te pueden platicar, puedes, las personas, o sea, puede haber muchas ayudas, pero no es lo mismo de alguien que sabes que lo está viviendo o que lo vivió. ¿Sabes? Sí, me ha tocado verlo. Yo solamente soy testigo en observación y he visto lo mismo que cuentas. He visto caminos de transformación y he visto este diálogo que se dicen en silencio, pero un silencio que es sanador, no el silencio que no puedes permitirte compartir con alguien más, porque hablaste de, es que porque por compasión me están diciendo esto, no porque me entienda realmente. Y en los grupos de apoyo hay comprensión que no se tiene que expresar, es un diálogo. Yo solamente veo cabecitas diciendo que sí, y hablan de las partes difíciles y hablan de las partes esperanzadoras y todo es sí. Entonces, tienes toda la razón. Encontrar personas que atraviesen el mismo camino que el tuyo, encontrar personas con las que te puedas identificar, sí es una pieza clave. Y sí hay pruebas Sí, sí, sí. eh, de que así es. Pero sabes que en estos espacios también nos gusta no solamente visibilizar el problema, visibilizar los temas importantes que hay que poner sobre la mesa, sino encontrar el cómo sí y encontrar alternativas, encontrar posibilidades. Aquí resignificamos, aquí intentamos cambiar paradigmas, poco a poquito. Y yo creo que en una reunión, por ejemplo, entre amigos, en una reunión entre hombres, ahí, de pares que se entienden, de hombre a hombre, ¿te imaginas tú llegando en una reunión así y decirles, híjole, estoy súper mal? Hoy me fue muy mal en la chamba y hoy estoy sensible y hoy quiero llorar. Híjole, bueno, la verdad ¿Cómo yo suena creo, eso? ¿En qué capítulo de la serie lo metemos esta parte? híjole. Bueno, bueno, gracias a Dios, hoy yo creo que sí tengo algunos amigos que ya lo puedo hacer. Hoy te puedo decir que sí, ya lo puedo hacer. Con algunos amigos sí lo he hecho, ¿Cómo pero, lo hacen? ¿De pero tú a tú también, o en un pero grupo también, grande? no, pero también, no, pero también gente, sí tengo grandes amigos, o sea, la verdad es que en ese sentido soy muy bendecido, sí he tenido muchos amigos, eh, creo que hoy sí lo tengo, pero a raíz de gente que también de alguna manera se empezó a trabajar, ¿no? No, o sea, yo te puedo decir que tenía amigos a los 20 años que no tenía yo esa, obviamente, esa confianza, no de niño ni de locos. O sea, yo creo que no, si me costaba trabajo en su momento expresarme que me gustaba la chava, por Ujú, miedo a la burla, por miedo, ujú. nos pasó, era muy feo en esa época, yo creo, o menos para mí, ¿no? Yo no podía ni siquiera expresar eso, imagínate expresar un dolor, era imposible. Hoy yo creo que ya lo puedo hacer, pero sí no es fácil, me queda muy claro que no es fácil ya poder Es un decir, "No, camino pues sí, largo por recorrer todavía. sí, sí está", pero digo, Sí. por fortuna, gracias a Dios sí lo puedo hacer, si tengo dos, tres amigos con los cuales hoy por hoy sí puedo acercar y decirle, güey, estoy de la chingada, o sea, me siento mal, quiero yo, o sea, y sí lo puedo hacer, pero sí es muy complicado encontrar a personas con esa apertura, y más siendo, Oye, pero qué importante la red de apoyo y también, también entre hombres, ¿no? Hombres con hombres, porque qué maravilla poder decir hoy le puedo hablar a un amigo y le puedo decir, híjole, hablamos y contarse. A lo mejor no en un grupo grande, a lo mejor no en fiesta, o a lo mejor no, pero sí saber que existe esa apertura y esa posibilidad, o que tú estarías dispuesto a escuchar porque ya has atravesado momentos duros en tu vida, a lo mejor de trabajo, o sea, no solamente porque el vitiligo ha sido duro, sino porque la vida misma presenta retos. Y entonces, encontrar a alguien, una red de apoyo, un amigo que te regale ese espacio para no volverte a sentir solo, pues es una joya y estamos hablando de un mundo distinto al que te imaginaste cuando empezó tu primera manchita, cuando tenías 20 años. Y entonces te hago la pregunta, si tú pudieras planear un espacio donde los hombres se sintieran cómodos y seguros
para vulnerarse, para hablar de su vitiligo, para hablar de lo que les está pasando y para bajar esas, esas barreras y eso que tal vez social y culturalmente los permisos, entre comillas, los dejan afuera. ¿Cómo sería ese espacio? Uf, ¿cómo serían? Hijo? Bueno, te digo, en respuesta de vitiligo, o sea, en cuanto a vitiligo, por ejemplo, pues creo que los espacios, algo padrísimo, por ejemplo, en las reuniones es poder abrazar a alguien, Ujú, a otra persona con vitiligo, tomarte fotos esas de que cuando ves, y a mí me ayudó mucho también a más personas, quiero abrazar a vernos a tomarnos fotos y agarrados de la mano y compartiendo fotos. Ese fue un ejercicio muy, muy bonito, ujú, digo, de hombres y mujeres, ¿no? Ha sido muy, muy enriquecedor porque sabíamos, ¿no? Como tú decías hace rato, ¿no? Ya con las puras miradas, no necesitas expresar tanto, no lo había visto por ahí, pero sí es cierto, con las puras miradas, con las puras, sientes inmediatamente esa conexión espiritual ujú. que se tiene en esos puntos. Y digo, ya en el mundo, pues sí es muy complejo un espacio donde los hombres, creo que sí me ha tocado experimentar talleres, ¿no? De hombres de esa parte, pero, y de hecho he hecho algunos ejercicios, ¿no? Con varios amigos cerrados del club de Toby de estas épocas, Ujú. de ya llegar a un tiempo en donde también es abrirte, ¿no? Y es bien complejo, cuando tú llegas de repente con un amigo que tiene mucho que no ves, y como tú dices, te abres con él, ¿no? Yo creo que Sí. los hombres somos mucho de alcohol y ya en la borrachera ya podemos sacarlo, porque hasta eso como que socialmente borrachos sí Mm, podemos hacerlo, pero en cierto. juicio no. O sea, en el juicio no. O sea, ahí como que ya hay o sea, mal hecho, ¿no? Y tristemente, ¿no? Pero inclusive ahí hay como una barrera donde, entonces sí puedo, ¿no? Ujú, Entonces sí puedo, pero así de bien, de buenas a primeras, decir, amigo, quiero platicar contigo porque me siento mal, entonces sí, sí es un trabajo complejo y más algo como el vitiligo, ¿no? El vitiligo yo creo que fue de las cosas que, pues de entrada que no te, esa comprensión, ¿no? Hoy no tienes nada, ¿no? O sea, pues, ¿cómo le digo a mi amigo ujú. que me duele esto cuando no me duele nada? Entonces sí Si te duele. fue un shock. A mí en mi cabeza sí fue un shock porque sí te duele, sí lo ¿Cómo sufres. le explico? O sea, ¿cómo le explico a la gente que, pues, que sí me está pasando? Entonces, Sí, ¿cómo le pongo en palabras algo que sí me está pasando? Y entonces llegas a una comunidad y ves a alguien igual a ti y ya no es necesario explicarlo, exacto, ¿verdad? exacto, es mágico. Oye, y hablábamos de un lugar ideal, ¿y qué te parece si platicamos lo que pasa en un grupo de apoyo? Que me parece el lugar ideal. Es Llegan peligroso, hombres, sí. se conectan y entonces hay niños, hay mujeres, hay adultos, hay jóvenes, hay todas las edades, todas las generaciones y entonces si es la primera vez que te conectas, a lo mejor es nada más así como observar, pero lo que sucede es magia. Yo ahí veo cómo es. Ay, necesitaba un espacio así, necesitaba oír a alguien sufrir, necesitaba no justificar lo que me está pasando dentro, necesitaba escuchar que sí se va, que sí puedo estar distinto, que no me voy a quedar sintiendo esto toda la vida. Eso es lo que yo veo que sucede. Y hablando de cómo Mm, sí, pues hay herramientas como el grupo de apoyo de la Fundación Mexicana de Vitiligo, hay herramientas como el proyecto Vitiligo y las fotografías que dices, ¿cómo llegar a la expectativa y encontrar una energía que termina siendo un abrazo? O sea, ¿cómo el vitiligo me trajo a tener cierta hermandad? ¿Cómo? sí. Háblame de esas experiencias que te ha tocado No, vivir en la sí, fundación. totalmente. Yo creo que si no tuviera vitiligo, yo no me hubiera tomado unas fotos. O sea, la verdad, dentro de de este contexto social que yo traía, de familia, digamos, muy machistas, o sea, que tengo que Ujú, reconocerlo, de familia de... Entonces, sí era complicado, y amigos machistas, creo que fue todo un núcleo, por lo menos en mi caso, ujú, de machos, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no? De estos hombres, y justo fue lo que ahí enterar en estos grupos, es mágico. Entonces, yo no me hubiera tomado unas fotos. Cuando me di esa oportunidad de, pues sí, de mostrarme, de ser el punto de atención, de mostrar mi cuerpo, decir, pues sí, o sea,
Para mí fue mágico, las fotos, wow, darme esa oportunidad en la vida de decir, pues sí, soy un modelo por el día de hoy. O sea, no que a lo mejor no lo hubiera hecho, pero fue una experiencia increíble, increíble el tener las miradas, el ver las fotos y después compartirlas. Me dio mucha pena compartirlas inclusive, ¿no? ¿Qué te animó a ir? Las ¿Cómo, pasarelas. No, ya cómo venía, tomaste la decisión para ir? no, no, a mí cuando me invitaron, o sea, yo pues, sí encantado de la vida, ¿no? O sea, yo sí, luego, porque ya fue en una etapa donde yo estaba muy abierto a Ujú. conocer personas, ¿no? Ya había estado en algunos grupos, ya había estado, ya había sido, por ejemplo, la inauguración de la fundación. Entonces ya yo que quería tener más convivencias con más personas. Ujú. Entonces ya creo que para mí cuando fue la sesión de fotos ya fue como la cereza en el pastel, donde ya cerré todo un ciclo y empecé ahora un ciclo diferente, ya de goce, digamos, del mismo vitiligo, ¿no? Mm. Entonces ya fue, sí, me cambió totalmente la vida, ¿no? Por eso, inclusive ahorita cuando tengo algunos, pues, los empiezo como a canalizar si puedo a los grupos o con las mismas personas para que puedan, pues como vivir esa experiencia, ¿no? Creo que está muy padre. Y Sí. sí, lo que decíamos, ¿no? Al final de cuentas, es un súper lugar estas sesiones de la fundación, tus cursos, tus grupos, y ojalá que en algún futuro haya un poquito más pensado en los hombres, un poquito más en actividades más masculinas, ¿no? Ya, ojalá que así sea, que siga creciendo el grupo. Creo que ahorita ha sido mucha prioridad los niños, claro que es súper sano y súper importante, ¿no? Y creo que son Bueno, los... hablemos entonces de las nuevas generaciones. ¿Cómo ves a los niños? ¿Les Es, está tocando lo mismo que a ti te tocó? no, y lo platiqué todos los chicos, pero seguro todavía hay muchos núcleos, ¿no? O sea, ojalá que vaya, esto va a ir creciendo, yo creo que va a ayudar mucho, porque todavía hay muchos núcleos, pero obviamente, y lo platicaba alguna vez, también con alguna mamá, decir, es que estos niños, ya con lo que están viviendo, van a tener una autoestima, o sea, van a tener una apertura en la vida grandísima, o sea, los niños que hay en Sadot, Gael, ¿no? Digo, estos niños, por favor, no se van a Mm. tumbar tan fácil, ¿no? Ya están con otro chip, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Saludos a nuestros niños que nos ha tocado acompañar, que nos ha tocado ver este cambio de paradigma, esta compañía, esta contención, que tienen ellos a sus figuras inspiradoras, ¿no? A los hombres que están ahí, los pocos o muchos que hacen presencia y que están ahí, tienen a sus figuras inspiradoras y que ellos se convertirán en algún momento también en esta figura inspiradora para las nuevas generaciones. Entonces, esto va avanzando y los cambios llevan tiempo, pero yo creo que un paso a la vez estamos intentando abrir espacios como este en los que, pues en resumen, has hablado de una valentía que habla de atreverse a mirar qué está pasando adentro, de atreverse a ver si estás listo para pedir o para recibir ayuda, de atreverse a mostrar vulnerabilidad, de aceptar que se siente, Es, que sí pasa algo, de atreverse a verlo, de abrirlo, de atreverse a pedir ayuda externa, profesional, de atreverse a encontrar diferentes caminos y alternativas y de atreverse a mostrar tu vulnerabilidad en tus grupos con otros hombres, porque tal vez cuando tú te abres como hombre, entonces dice, ah, mira, yo también te cuento. Entonces estamos hablando de muchísimas cosas que seguramente resignifican la manera en la que los hombres se viven y no solamente con vitiligo, sino de todos estos mitos, tabús, estigmas y roles que se ponen en la mochila, que a lo mejor si nos cuestionamos, ¿me es funcional hoy? ¿Me hace feliz hoy? ¿Me hace menos hombre? ¿O me hace más hombre, más valiente, un hombre que se atreve, un hombre completo? ¿No? Cambiemos la perspectiva y utilizar el vitiligo como un diferenciador positivo cuando estés listo. No tiene que ser hoy, se vale sentirlo. Se vale decir que sí pasa y se vale asomarte al procesito y cuando estés listo, aviéntate y a ver qué pasa. Y si te avientas, hay ya una estructura sólida para acompañarte y para contenerte.
no estás solo. Bueno, Claro. avanzando, porque si no aquí nos quedamos y tenemos una sección que es de las redes. Y justo en la página de la Fundación Mexicana de Vitiligo hay un escrito en el blog que escribió un hombre y se llama Como el cangrejo, transformación y fortaleza frente al vitiligo. Si no lo has leído, te invito a leerlo. Y quien no lo haya leído, por favor, vaya al blog de la Fundación Mexicana de Vitiligo en su página web. Les voy a leer un fragmentito. Durante la muda, el cangrejo se despoja de su caparazón y queda expuesto, vulnerable ante su entorno. Nosotros, al enfrentar el vitíligo, también pasamos por una etapa en la que nos sentimos frágiles ante el mundo. La antigua capa de protección desaparece y nos encontramos ante una vulnerabilidad emocional y física difícil de gestionar. Así lo explica otro hombre de la Fundación Mexicana de Vitiligo, para que vean y para que se atrevan a, a ponerlo de manera filosófica, poética, a correrlo, a sentirlo, a ponerlo en un lugar adecuado y a utilizar tus emociones de manera natural. Si estás triste, llóralo. Si necesitas hablarlo, háblalo. Si no estás listo para tu red de apoyo directa, tenemos espacios en la fundación como psicología, nutrición para acompañar a un mejor estilo de vida y tenemos grupos listos para esto. ¿Cómo ves esta parte de un compañero de la Fundación Mexicana de Vitiligo para hacer esta analogía con el cangrejo? Sí, claro, claro que está muy bonito. Está muy bonito. Por esa parte de algo muy bonito también en este encontrar de vitiligo de la fundación, que es mágico, que también sabes, cuando alguien llega a la fundación, sabes que a partir de ahí ya va a cambiar, ¿no? Dices, o Uh -huh. sea, estaba como vagando, pero al llegar a la fundación creo que ya es un lugar de, como dices, ya de apoyo, es un lugar seguro, y sabes que a partir de ahí seguramente va a ser mucho más fácil tu vitiligo, ya estás en otro lugar diferente al que estabas, o sea, salir como ese caparazón, pero al entrar aquí está padrísimo, porque ya desde que llegan, ya las cosas van a ser diferentes, porque ya conociste a más personas, porque ya vas a empezar a integrarte, aunque sea de lejitos, pero ya lo vas a vivir diferente, desde otras perspectivas, ¿no? Entonces creo que la fundación pues es una bendición para nosotros las Sí. personas con vitiligo. Estoy, Que los silencios sean desde la comprensión y la empatía de no necesito que me digas nada porque sé cómo te sientes, que eso pasa dentro de la fundación, y que ya no sean los silencios por no permitirse expresar lo que está pasando en el mundo interno. Y pues bueno, nosotros tenemos este espacio que tú ya conoces porque has estado por aquí, que es el del diccionario de vitiligo, y es mi parte favorita. uh, Entonces, pues te invitamos a resignificar con nosotros el vitiligo y nos has contado parte de tu historia y que hoy estás en un lugar distinto. Entonces, desde el lugar en el que estás hoy, ¿qué sería para ti el vitiligo? el vitiligo sería magia. Para mí el vitiligo sería magia. Una transformación. Y no sabes hacia dónde o tú eliges hacia dónde ir. Mm, Si no hay no está buenísimo. trazado, puedes regresar, volverte a pigmentar, puedes ser otro totalmente. Ahora voy a ser Ujú, totalmente güero. No, o sea, no sabes por dónde vas a ir. ujú. Pues es magia, Es es una magia. transformación y yo creo que también una transformación interna, una transformación de paradigmas, una transformación y resignificación de cómo se vive el ser hombre y el dejar un poco la mochilita por allá, porque yo creo que hoy no se trató de dar permisos ni de polarizar qué sí puede la mujer, qué no puede el hombre, cómo se le hace de manera más natural ni es una receta de cómo un hombre debería de expresar lo que le pasa. Creo que este episodio entonces se trata de esa magia, de esa libertad de permitirse ser quien es, de experimentarse y de ampliar las posibilidades, ¿no? Ujú. De crear un cambio de paradigma, que es lo que hemos estado hablando, y que paso a pasito aquí en la Fundación Mexicana de Vitiligo también se puede. Entonces, pues nada más recordarles que si tú nunca has hablado de cómo te sientes viviendo con vitiligo,
y estás listo o quieres ver cómo otros lo hacen, bienvenido a la Fundación Mexicana de Vitiligo. Es el lugar más seguro. Entonces, pues comparte este episodio si crees que hay alguien por ahí que conozcas, que crees que le puede sumar, y creo que hoy hablamos de un tema muy necesario. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, que es el vitiligo. Nos vemos en los próximos episodios de Viti Talk. Gracias siempre. Bye, bye. Gracias a todos.